Si nosotros vamos acá a la carpeta, yo tengo una carpeta aquí en el escritorio que dice afiche. ¿Ok? En la carpeta afiche yo debo contener dentro de esta misma carpeta todos los elementos que yo he puesto en Illustrator que sean ajenos a Illustrator. En este caso, el único elemento ajeno a Illustrator es la foto. ¿Ok? Cuando hablamos de ajeno a Illustrator, es que nosotros no fabricamos ni retocamos la fotografía en Illustrator, sino que lo hacemos en Photoshop. Entonces, tengo mi archivo Illustrator y tengo mi archivo PSD, que es el que yo trabajé, retoqué y le hice todo el arte, como se llama, en ese software. ¿Ok? Entonces, en la carpeta que yo voy a entregar deben estar ambos archivos mínimo juntos. ¿Ya? El archivo PSD no puede estar en el escritorio y el archivo afiche en la carpeta de descargas, sino que tengo que conjugar todo esto en una misma carpeta. Ahora, cuando o cómo nosotros sabemos si la imagen está bien enlazada en Illustrator, mediante lo siguiente. Yo voy a simplemente seleccionar la imagen, ¿ok? Y voy a buscar acá en la paleta de propiedades, acá la tengo, propiedades, un botón que se llama editar original. Va a aparecer siempre y cuando yo tenga seleccionada la imagen en el archivo. Entonces, si yo pincho editar original, lo que tiene que pasar es que me va a mostrar seguramente esta pantallita que habla acerca de un aspecto muy técnico que es el perfil de color. En este caso simplemente vamos a pinchar en OK. Y me debería mostrar entonces en Photoshop el archivo. Porque yo puedo realizar alguna otra acción. Ustedes pueden ver aquí que yo tengo un par de capas, pero si yo quiero ponerle otro efecto o cualquier otra cosa, y al momento de guardarlo, automáticamente Illustrator detecta que hubo un cambio en el archivo que está enlazado y nos va a mostrar una ventanita por si lo queremos volver a enlazar automáticamente y no tenemos que mediar ninguna otra acción. ¿Ya? Ok. Ahora, lo que tenemos que tener súper claro es que cualquier archivo Illustrator que nosotros necesitemos cambiar o modificar a un original, lo primero o una de las primeras cosas que tiene que tener o debe considerar es que todos estos elementos que son textos, les pido especial atención ahora acá para que no se salte ningún paso de la explicación. ¿Ya? Todos estos elementos que son textos yo los voy a convertir a trazado, como se llama. Es decir, van a dejar de ser textos editables. Por lo tanto, yo tengo que estar súper seguro de que ya escribí todo bien, está todo como debe ser. ¿Ok? ¿Cómo yo me doy cuenta si es un texto o es un trazado? Basta que yo sobre un texto haga doble clic, ¿ya? Y se me aparece la posibilidad de editarlo como si se tratase de un texto, quiere decir de que ese texto todavía no está convertido en trazado. ¿Ok? ¿Cómo lo hago yo? Fíjense. Seleccionamos un texto, y esto se puede hacer inmediatamente con todos, ¿ah? No es que haya que irlo seleccionando de a uno, se puede hacer con todos al mismo tiempo. Pero en este caso yo voy a seleccionar un texto, voy a ir al menú objeto, ¿ok? Voy a ir, perdón, doble clic, ahí sí. Texto, vamos al menú objeto, exactamente, ¿ok? Vamos a buscar en este momento que se me perdió la opción. Texto, que yo siempre me acuerdo de los comandos, pero no de la dónde están las opciones. Acá está. Perdón, no en el menú objeto, sino en el menú texto. ¿Ya? Que quiero mostrárselo aquí porque si les digo solamente el atajo, se van a perder.
Entonces, la opción se llama crear contornos y el atajo es ya sea Windows o comando Shift más la letra O. ¿Ok? Entonces, fíjense que cuando yo elijo esa opción, crear contornos, automáticamente el texto sufrió una transformación y le aparecen, fíjense, los puntos de ancla, y si yo incluso lo quiero modificar como un trazado más, lo puedo hacer. Es decir, ya dejó de ser texto. ¿Qué es lo que produce eso? Que cuando yo lo envío a la parte donde lo van a imprimir, no necesitan tener la tipografía que yo utilicé. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, muchas veces cuando se han cambiado computador, les pide la tipografía en este computador, no está la tipografía que usted utilizó originalmente. Ya. Con este proceso yo me evito eso. No tengo para qué decirle, oye, utilicé tal tipografía o enviarle el archivo tipográfico. Queda como imagen. Queda como un trazado, no como una imagen. ¿Ya? Para que no nos confundamos. Y ese proceso yo lo puedo hacer más corto de la siguiente manera. Puedo seleccionar todo el afiche. ¿Ok? Voy al menú texto. ¿Ok? Y pincho aquí en la opción crear contornos y automáticamente lo hizo con toda la tipografía. O sea, va a seleccionar o va a ser súper selectivo para definir, ya, esto es tipografía, esto no, y solo lo que es tipografía lo va a terminar convirtiendo finalmente en contornos o en trazado. ¿Ok? Esa es una de las primeras cosas que yo tengo que hacer. Segunda cosa que yo tengo que hacer es, si yo tengo un fondo, que todos tienen, ¿verdad? Todos están trabajando con un fondo que se llama acorte. ¿Por qué se llama acorte? Porque lo que nosotros queremos es que, si esto ya sea impreso en papel o en una tela, que el fondo cubra todo el espacio, ¿verdad? Del sustrato en el cual nosotros supuestamente vamos a imprimir esto. Por lo tanto, para evitar que en el corte, en el dimensionado posterior, ya sea de la tela o del papel, quien haga ese proceso cometa un error y pueda cortar, por ejemplo, 1 o 2 milímetros más afuera, lo que va a producir eso es que se nos va a ver una línea blanca en el borde o del fondo del color del sustrato, ya sea del papel o de la tela. Para evitar eso, lo que nosotros vamos a hacer es simplemente seleccionar lo que sea el fondo y de una manera muy simple pinchar y dar un poquito más de tamaño al fondo. ¿Ya? Fíjense. Es decir, hacer que el fondo sea un poquito más grande que la mesa de trabajo, que el papel. Eso se llama dar excesos. ¿Ya? Lo que permite que si la persona que va a cortar no corta exactamente aquí en esta línea y se pasa un poquito hacia afuera, igual va a haber un excedente que va a permitir de que el color o ese No se va a notar. error no se note. Exactamente. ¿Ya? Ahora, finalmente, lo que nosotros debiésemos hacer es un proceso que se llama empaquetado del archivo. ¿Ya? ¿Por qué conviene hacerlo? Porque muchas veces no vamos a trabajar con una sola foto, sino que vamos a trabajar con muchas fotos y con muchos otros elementos que podemos traer e insertar en Illustrator. Entonces, para asegurarnos de tener una carpeta que contenga efectivamente todo lo que nosotros necesitamos enviar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al menú archivo y vamos a elegir una opción que se llama empaquetar. ¿Ya? Esto es igual como cuando nosotros vamos al supermercado, ¿verdad? Pasamos la bolsita y hay alguien que nos echa todas las cuestiones en la bolsa. Vamos a elegir la opción empaquetar y me dice, antes de continuar, debe guardar el documento. Si ustedes se dan cuenta aquí en el botoncito rojo, cuando aparece el puntito negro al centro del botoncito rojo, quiere decir que no hemos guardado todavía. Simplemente guardamos. ¿Ya? Pinchamos en guardar y ahora nos va a decir, nos va a desprender esta ventana que es la ventana de empaquetado.
¿Dónde vamos a empaquetar nuestro archivo? Puede que lo empaquetemos dentro de la misma carpeta que estábamos trabajando o en una ubicación distinta. Da lo mismo. Lo único que hay que acordarse es dónde hicimos ese proceso. Por ejemplo, si yo pincho aquí en la carpetita, yo puedo querer guardar el empaquetado directamente en el escritorio o en documentos o en un disco que yo tenga inserto en el computador, etcétera, etcétera. En mi caso yo lo voy a guardar en otra ubicación distinta que es la de documentos y luego lo voy a ir a buscar ahí. ¿Ok? Entonces, selecciono la ubicación, pincho en elegir, me va a preguntar cuál va a ser el nombre de la carpeta que le voy a asignar, que puede ser distinto al nombre original. ¿Ya? Y le voy a decir de que me copie todos los enlaces, si es que se me pasó alguna fuente o tipografía sin trazar, que la copie también, ¿ya? Y que eso es completamente opcional, crear o no un informe, ¿ya? Eso ya es una parte demasiado técnica que podemos perfectamente desplicar. El informe no influye en nada en lo que nosotros vamos a hacer. Y luego pinchamos finalmente en la opción empaquetar, ¿ya? Acá nos va a decir, esto básicamente es una alerta, no es que estemos haciendo mal el proceso, no es que no vaya a hacer el empaquetado. Dice que la copia de software de fuentes, es decir, de tipografías, para un proveedor de servicios, es decir, para alguien que vaya a imprimir, está sujeta a restricciones. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros le estamos enviando un archivo que se vende. Las tipografías no son todas gratis. Ojo, ¿ya? Hay algunas que son gratuitas, hay otras que se venden. Entonces, por eso nos dice eso. Si no lo queremos pescar más, le ponemos el no volver a mostrar y pinchamos aquí en OK. ¿Ya? Dice entonces que el empaquetado se creó correctamente. Podemos pinchar en el botón para visualizar este empaquetado o simplemente pinchar en OK y luego yo a través del Finder puedo ir a documentos y voy a ver mi carpetita que se creó solita y si yo le hago doble clic voy a ver de que está el afiche y una carpetita que se creó sola que se llama Links donde está la fotografía. Es decir, todo esto hizo un nuevo proceso de vinculación. Finalmente, ¿qué voy a enviar yo? Esta carpeta, la que dice afiche carpeta. No me tengo que preocupar de nada más. Ya está todo dentro de ese archivo, o sea, de esta carpeta, que yo finalmente voy a comprimir para crear un archivo .zip, zip, y esto es lo que yo mando por algún servicio como Dropbox, WeTransfer, Google Drive, directamente por el correo si no es muy pesado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ese es el proceso que ustedes tienen que generar finalmente para entregarme este proyecto. Y esto es lo que yo voy a recibir. Claramente, el nombre va a ser el nombre de cada uno de ustedes para poder identificar. Después lo cambian. No hay ningún problema. ¿Ya? Y eso es lo que ustedes me van a entregar. Y yo les voy a dar a continuación entonces el enlace de entrega y todo eso.